Una historia de silencio, misterio y una conexión inexplicable entre dos hermanas. Vivieron toda su vida en un mundo propio, uno que nadie más pudo entender. Hoy, en Enigma y Verdad, te llevaré a conocer uno de los casos más desconcertantes de la historia moderna. El misterio de las gemelas silenciosas es una historia que desafía la lógica y nos hace cuestionar los límites de la mente humana. El misterio de las gemelas silenciosas. June y Jennifer Gibbons. June y Jennifer Gibbons nacieron el 11 de abril de 1963 en Barbados, pero fueron criadas en una pequeña ciudad de Gales. Desde temprana edad, las gemelas comenzaron a comportarse de una manera extraña. Mientras otros niños jugaban y se relacionaban, June y Jennifer permanecían en un completo silencio, comunicándose únicamente entre ellas a través de un lenguaje inentendible, casi telepático. Un código que ni siquiera sus mismos padres podrían entender. Con el tiempo, su mutismo y comportamiento inusual provocaron el rechazo de sus compañeros de clase. Fueron víctimas de acoso escolar, lo que solo reforzó su aislamiento al mundo exterior. En lugar de abrirse, las gemelas se sumergieron aún más en su universo, desconectándose casi por completo de la realidad. Lo más inquietante era que cuando las encontraba separadas, ellas entraban en un estado catatónico. A diferencia de cuando volvían a estar juntas, era como si volvieran a la vida. Lo único que hacían era comunicarse en su lenguaje privado, que era una mezcla de inglés acelerado y frases entrecortadas. Para el mundo exterior, June y Jennifer era un enigma totalmente viviente. A medida de que June y Jennifer crecían, su mundo se volvía más retorcido, cada vez más desconectado de la realidad, aisladas de todos, incluso de su propia familia. Las gemelas volcaron a la escritura, pero lo que crearon no eran simples relatos de ficción, eran reflejos de una mente retorcida, un espejo perturbador de su relación disfuncional. A veces siento que debo morir para que June pueda vivir. Somos dos cuerpos, pero solo una mente. Si muero, tal vez ella sea libre. 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 En los diarios, Jennifer escribió que se sentía que ella y su hermana estaban poseídas, como si una fuerza oscura las ataba inseparablemente. Describía una lucha constante por el control, una guerra silenciosa que solo ellas podían entender. June, por su parte, tenía pensamientos igualmente inquietantes. En un pasaje, ella describía cómo sentía que Jennifer tenía el poder inexplicable sobre su vida. Ella es la sombra que me persigue. Mi vida está atada a su voluntad. A veces sueño con matarla, pero no puedo, porque si lo hago, yo también desapareceré. Las gemelas comenzaron a desarrollar fantasías obsesivas de poder, muerte y control. Escribían sobre personajes ficticios que sufrían los mismos tormentos por los cuales ellas estaban pasando. Eran personajes ficticios, pero con situaciones muy similares a lo que ellas estaban viviendo. Seres atrapados en relaciones destructivas, figuras que no podían escapar del destino, con temas recurrentes al asesinato, al suicidio y al castigo. Sus escritos no eran meras ficciones, sino eran una especie de gritos de ayuda hacia la sociedad de todo lo que estaba pasando internamente, de lo que estaban viviendo día a día en su cabeza. Voy a matarla, lo sé, porque una de nosotras debe morir, y yo soy la más fuerte. Ella se lo merece porque sin mí no es nadie. En su adolescencia comenzaron a cometer pequeños delitos. Robaban tiendas, prendían fuego a edificios y se involucraron en actos de vandalismo. Pero cuando finalmente fueron capturadas, no fue su comportamiento delictivo lo que desconcertó a las autoridades, sino el hecho de que permanecían completamente calladas, como si el mundo exterior no existiera para ellas. Cuando las gemelas fueron arrestadas y enviadas a Broadmoor, uno de los hospitales psiquiátricos más notorios y estrictos de Inglaterra, su comportamiento se volvió aún más extraño. Aisladas a cualquier estímulo externo, June y Jennifer se sumergieron en un silencio aún más profundo, comunicándose solamente entre ellas, pero esta vez su relación había alcanzado un punto de no retorno. En sus diarios, Jennifer describió el hospital como una prisión de la mente, donde su único escape era el deseo de la muerte. Broadmoor es un lugar de fantasmas. Siento que nuestras almas ya no nos pertenecen. Aquí dentro estoy muriendo.
Y eso es bueno, es lo único que nos salvará. Durante 12 años que pasaron internadas, su relación, en lugar de sanar, se volvió tóxica y destructiva. Los médicos no entendían por qué. Mientras más tiempo pasaban juntas, más empeoraban. En los últimos años, Jennifer comenzó a escribir que sentía que era un sacrificio, que debía morir para que June pudiera vivir en paz. Lo inquietante es que June también compartía ese sentimiento en sus escritos. Siento que estoy viviendo la vida de dos personas. Si ella muere, tal vez yo pueda ser libre. Tal vez finalmente pueda hablar. El control que Jennifer ejercía sobre June era tan sofocante que era casi mortal. Los diarios de ambas no eran escritos de su día a día solamente. Era un reflejo de su colapso mental y de que solo una de ellas podía sobrevivir. Todo su diario estaba basado en eso. Eran múltiples escritos de que una de las dos era la única que podía sobrevivir para salvarse. En marzo de 1993, durante un traslado a un hospital de menor seguridad, ocurrió lo impensable. Jennifer Gibbons, quien había mostrado signos de fatiga días antes, cayó repentinamente en coma. No hubo señales previas, ningún diagnóstico médico, simplemente dejó de vivir. Los doctores estaban desconcertados. Jennifer no tenía ninguna enfermedad que explicara su muerte. Lo más inquietante fue la reacción de June. En lugar de estar devastada por la pérdida de su hermana, parecía liberada. Después de la muerte de Jennifer, June comenzó a hablar con normalidad. Empezó a interactuar con los médicos y el personal del hospital. Era como si el peso que la había oprimido durante años hubiera desaparecido de repente. En entrevistas posteriores, June declaró que ella y su hermana habían llegado a un acuerdo mutuo en que una de las dos debería de morir para que la otra pudiera tener una vida plena. En su mente, Jennifer había cumplido su parte del trato. La causa oficial de la muerte de Jennifer fue miocarditis aguda, una inflamación del corazón, pero la falta de evidencia médica dejó a todos preguntándose si su muerte fue algo más que una simple coincidencia. ¿Fue realmente un sacrificio? ¿O fue una conexión tan profunda que solo la muerte podía romperla? La historia de Jennifer y June sigue siendo uno de los casos más perturbadores en la historia de la psicología. Dos hermanas que vivieron encerradas en su mundo propio, atrapadas en una relación de amor y de odio tan extrema que solo la muerte pudo romper. Pero la pregunta sigue siendo, ¿fue Jennifer la que decidió morir? ¿O fue algo más oscuro lo que las llevó a ese final? ¿Y qué crees tú? ¿Fueron víctimas de una conexión sobrenatural o simplemente fueron víctimas de su propia psique fragmentada? ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué es lo que piensas acerca de esta historia? Y pues si esto te gustó, esta historia te ha impactado, te invito a que te suscribas para más historias perturbadoras y de misterio. Y pues muchas gracias por acompañarnos por este viaje por la perturbadora historia de las gemelas silenciosas. Si quieres descubrir más casos que desafían la lógica, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente enigma.